Yo creo que Él me levantará. Dios nos levanta de los fracasos. Sin embargo, la excusa es la marca de un corazón mentiroso. Yo no sé si el título le suena bien, pero a mí me pareció como que... Sin embargo, déjenme hacer una aclaración en esta mañana con respecto al título. Hablando de excusas. Hermanos, esta es una verdad que es un principio. Dios nos levanta de los fracasos, pero Dios nunca nos va a levantar de las excusas. ¿Aló? Y quiero poner en perspectiva el tema y que quede ahí como cimiento y base para ustedes el tema con respecto a la parte de las excusas, con respecto a nuestra forma, a nuestra vida de ser humanos con respecto a Dios. La excusa con respecto a Dios. Perdón, que ya a estas edades, cualquier cosa uno lo interrumpe, ¿verdad? Y ahí en el pasillo, ok. La excusa con respecto a Dios es la marca de un corazón mentiroso. Porque cuando hablamos a nivel de humanos, a nivel de personas, nosotros tendríamos que confesar que todos nos hemos excusado alguna vez. No me dejen solo. Ok, gracias. Uno en la vida se ha excusado alguna vez. Posiblemente más de una. Pero dejémoslo ahí. Para no, ¿verdad? Echarnos. La excusa, sin embargo, y lo que pretendo y el objetivo trazado en la enseñanza y en la administración es que logremos entender la excusa como un punto en el cual yo debo de corregir, un punto con respecto a mi relación en persona y con respecto a Dios, algo que yo debo dejar de lado, porque tiene pero muchas cosas malas y casi, o por decir no, ni casi, ninguna buena. La excusa nunca traerá un beneficio. La excusa traerá mediocridad. La excusa traerá otros factores que no son factores que los debemos de practicar. Pero entonces, entendiendo desde esta perspectiva, es que quiero que nosotros nos centralicemos en esta mañana con respecto al tema y poder entender que la excusa es un asunto que debe de ser cambiado, debe de ser quitado. Amén. Por eso cuando digo la excusa es la marca de un corazón mentiroso, es porque normalmente a la excusa usted siempre tiene otra posibilidad. La mayor excusa y la mejor excusa es no tengo tiempo. Pero es mentira, porque cuando usted quiere hacer algo, usted sacará tiempo para hacerlo. Es tan así que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, que nos gustan, que nosotros las hacemos a pesar de que tal vez no tenemos todo, ni el factor económico, ni el factor tiempo, ni el factor climático, ni el factor lo que fuera. Desde ahí es donde nosotros, y yo quiero en esta mañana, y vamos a abrir la escritura en el libro de los Jueces, que nos podrá servir de una gran referencia en el verso 15, en el verso 15 al verso 18, en donde encontramos una narración. Ahí dice Jueces 6, 15 al 18. Jueces capítulo 6, verso 15 al 18. Eso sí lo pueden leer, ¿verdad? Las excusas son lo que nos llevan a negar y justificar nuestra conducta negligente. La excusa o las excusas son lo que nos llevan a negar y justificar nuestra conducta negligente. Nosotros
tenemos que ver la excusa como esto. Las excusas son terribles, ya que nos llevan a negar y a justificar nuestra conducta negligente. ¿Cuántas excusas tenemos para compartir la palabra? ¿Cuántas excusas tenemos para servir al Señor? ¿Cuántas excusas tenemos para terminar lo que un día iniciamos? A veces incluso disfrazamos nuestras excusas a hacer algo, ¿verdad? A lo que Dios nos ha enviado a hacer. No habrá razón válida, solo el deseo de obedecerle. Para esto, dice la Escritura, en esto ustedes no hallarán tropiezo. Cuando nosotros le digamos a Dios que sí, y cuando nosotros logremos entender que Dios no puede de parte de nosotros recibir una excusa. Sin embargo, a nivel humano, el relato de Jueces a nosotros nos dice en el verso 15, y lo abrimos ahí en las Escrituras, dice que entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Dígale al hermano que está al lado, Dios es un Dios que sabe esperar. Hermanos, en el relato queda estampado una figura que cuando realmente uno quiere, saca tiempo, y cuando no, saca excusas. ¿Lo pueden leer para oírlo yo de ustedes? Al contar tres como un buen coro. 1, 2, 3. Es que viera qué montón de trabajo. Es que viera qué difícil. Es que viera qué... Cuando uno quiere, saca tiempo. Cuando no, saca excusas. Que es muy cansado, es que mi marido que tengo que atender, es que yo vengo a trabajar y después del trabajo no, menos ir a la iglesia o ir al... Y menos ir aquí, y no, y otra reunión, y otra vez. Es muy triste porque solo cuando nos pagan nos hacen hacer todas las cosas que no queremos hacer. Eso nos pone casi en un papel de hipócritas, pero porque como le pagan, usted lo hace. Porque como usted está bajo un régimen, usted lo hace. ¿Por qué entonces nosotros, como hijos de Dios maduros, no tomamos otra actitud con respecto a la vida cristiana? Y decimos, no, nadie me obliga, es por gracia, voy. No, nadie me obliga, lo haré en el nombre de Jesús. No, nadie me está obligando, daré para la gloria de Dios. No, nadie me obliga, nadie lo obliga. Dios no obliga, Dios invita. Pero ¿cómo cuesta en el manejo, hermanos, en medio de todos nosotros? ¿Verdad? Porque normalmente esta parte de la excusa es una de las cosas con las que nosotros deberíamos de luchar. La primera excusa, o una de las primeras excusas que nosotros debemos y con las que debemos de trabajar, hermanos, es que debemos de hacer un lado, es quiénes somos y de dónde venimos. Vean el relato. Entonces le respondió, este es el profeta. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿El profeta cómo se llamaba? Gedeón. ¿Verdad? Y Gedeón le dice, ay, Señor mío, más o menos como muerto de risa. Oh, yo soy el que voy a salvar a Israel. He aquí que mi familia es pobre. Vea el aspecto, hermanos, donde empieza. La excusa que debemos hacer a un lado es quiénes somos y de dónde venimos. Ay, Señor, vea, yo soy de una familia pobre en Manasés. Yo soy de Santa Bárbara. Yo soy el menor de la casa, yo también. Yo soy el menor de la casa. Es decir, ¿qué puede esperar usted de mí, Señor? De Santa Bárbara,
sapricista, el menor con estadio cerrado. Es decir, Hechos una cosa terrífica. Y después le sigue diciendo, ante las excusas, Dios siempre impone una verdad. Y le dice, yo estoy contigo todos los días. Vean Jueces 6:16. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dígale al hermano que está al lado, el Señor está contigo. El Señor está contigo y Él te va a levantar. El Señor está contigo. Hermanos, excusas no es de alguien que ha crecido espiritualmente. La excusa no es para aquel hombre y aquella mujer y aquella familia maduros en Dios. La madurez espiritual se tiene que ver. La madurez espiritual tiene que trascender. La madurez espiritual tiene que ser latente, tiene que verse. Yo soy una persona madura espiritualmente cuando hablo en verdad, cuando hablo transparentemente y cuando no me excuso. Porque la excusa es la marca de un corazón que miente. Porque cuando usted dijo, no puedo, dice un adagio por ahí, cuando dices no puedo, habrá otro que dirá, lo logré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta mañana yo quiero que usted y yo nos llevemos para nuestros hogares y para nuestro corazón, que es el ser inquietados sobre esto. De que nosotros debemos de hacer lo que es correcto. Debemos de ir a la madurez. Debemos de ir a quitarnos muchas excusas en nuestra vida. Si usted cree que usted no puede, dígale al Señor, Señor, tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted dice, Señor, ya yo no aguanto esta situación, usted tendrá que decir, Señor, ayúdame en esto. Yo compartí el viernes en el tiempo de la oración y les pedí a los hermanos que oraran por mí, porque ya yo no quiero tener paciencia, porque se me acabó. Y yo le dije al Señor, bautízame en amor. Porque la paciencia se acaba, pero el amor todo lo sufre, todo lo puede. Entonces yo estoy en el plan de que Dios me toque en amor, me bautice en amor. Porque la paciencia a veces se acaba, porque somos humanos. Y entonces ante las excusas de la gente, del mundo, de los políticos, de los hermanos de la iglesia, que hoy sí, que mañana no, que sí puedo, que no puedo, que vengo, que no vengo, que sí, que... Y usted llega a un momento donde usted dice, no, ya esto no le creo. ¿Verdad? Se acaba. Pero el amor, bueno, es mi descubrimiento. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero Dios tiene que revestirme de ese amor. Amén. Aunque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pero el amor es el fruto que da como resultado y realidad paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. El amor. Este hombre está ahí. Y vean cómo, hermanos, Gedeón es un claro ejemplo de alguien que buscó excusas. Es decir, las buscó en su condición de pobreza, en su posición como menor de la familia. Claro, la situación no era tan sencilla, estaba en desventaja. Pero Dios le dio confianza porque si lo estaba escogiendo era porque sabía que era capaz y lo respaldaría por sobre todas sus circunstancias. Él lo escogió porque Dios sí sabía lo capaz que era él de hacer aquella tarea. Dios te escogió porque Él sabe lo capaz que usted es para llevar a cabo su tarea. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Usted tiene capacidades, hermano, mayores de las que usted pueda pensar o proyectar. Claro, usted tiene capacidad, usted puede trabajar 10 horas y venir al culto.
el martes, el viernes, el domingo, el sábado. Usted tiene capacidades de trabajar todo el día y ayunar todo un día. Usted tiene capacidades de poder ir a predicar el evangelio después de su trabajo. Claro que sí. Dios da fuerza al cansado y habilita las rodillas endebles y fortalece los brazos caídos. Pero nosotros nos quedamos ahí. Ay, que estoy muy cansado. Hay un precio a pagar, iglesia. Un precio para venir, un precio para estar, un precio para invertir. Hay un precio. Todo es por gracia, pero una vez que entraste en la gracia, lo tienes que dar todo. Si usted no ha descubierto ese secreto, hoy se lo regalo. Es por gracia. Usted entró, no tuvo que pagar nada, ¿verdad? Es por gracia, es una salvación tan grande. ¿Qué te costó la eternidad? Digan, nada. Pero una vez que estés aquí adentro, en la gracia, en la salvación, todo, todo. El que no puede negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días, no puede ser digno de mí. El que no deja padre y madre por mí, no es digno de mí. Deje que los muertos entierren a sus muertos, porque en aquel día yo les diré, yo no los conozco, hacedores de maldad. Aquellos que aún estando en la iglesia militante, estamos haciendo un estudio, yo digo profundo, a mi alcance profundo, los martes sobre las 10 vírgenes, ¿verdad? Los que estuvimos, ¿están emocionados todavía? Dios nos está dando algo bien bello, hermanos. Por eso uno les invita a que ustedes vengan. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Ya no se excuse más. Seguro usted llega muy cansado. Venga para la iglesia y usted descansa. Y si no, la ventaja es que llega más cansado, entonces se duerme más rápido. La primera excusa que tenemos que tirar abajo es esa. Pobrecito yo. Es que yo soy de aquí. Es que yo no tengo. Es que yo no sé. ¿Por qué yo debo de dejar las excusas? Ese sí se ve, ¿verdad? ¿Por qué yo debo dejar las excusas? Uno, excusarse no es de alguien que ha crecido espiritualmente, hermano. El crecimiento espiritual se mide. El crecimiento espiritual también, para los que nos gusta el fútbol, tiene una, es que hoy me voy a golpear duro yo. Hay una tabla de posición. Una tabla de posición, hermanos. Y usted tiene que saberse dónde está usted en esa tabla de posición. ¿Dónde está su crecimiento espiritual, hermano? Porque si el crecimiento espiritual suyo no está en el valor en el que Dios a usted lo quiere y lo necesita, porque Dios te escogió, porque Él sí sabe la capacidad suya. Dios no se ha equivocado con usted, hermano. Dios no se equivocó con usted. Dios no es un Dios que se equivoca al llamar. Dios no es un Dios que se equivoca al escoger. Dios no es un Dios que se equivoca al traer. Dios no es un Dios que se equivoca al decirle, Carlos y Anita tienen que ir. Usted, hermana, hágase pentecostal ahora y Carlitos diga, lo recibo y pum. Y la confirmación cuando salgan de aquí. Hermanos, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al darle a usted esa persona que está a su lado. Sí, tal vez usted esté viviendo situaciones adversas y difíciles y qué duro con esta mujer. Mujer. Doña Vivian, la iba a invitar a almorzar, pero se la cayeron. Dios no se equivocó con usted. Hermano, usted puede decírselo a usted mismo. Dígale, Dios no se equivocó conmigo. Dios no se equivocó en donde yo estoy. Dios no se ha equivocado en los patrones en los que yo he vivido. Dios no se ha equivocado por el mundo donde yo he pasado. Hermanos, yo soy testimonio de donde yo pasé y por donde yo pasé. Y por donde yo pasé y donde yo viví, lo que yo viví, aún ahí, Dios no se equivocó. Yo me llevé muchos golpes, yo me llevé muchos sufrimientos, yo me llevé muchas cosas, hermanos, en la vida, en mi adicción, en mis situaciones, en mi dormir en los cartones, en todas las cosas. Pero Dios no se equivocó. Vean, al guapo ven aquí.
Dios no se ha equivocado. Un día vamos a dar una clase sobre por qué usted necesita decirse que es guapo y por qué usted necesita abrazar a alguien 10 veces al día. Y porque, de verdad, hermanos, hay factores que nosotros necesitamos empezar a ministrarnos, la autoministración, porque nosotros a veces no creemos y por eso andamos en un perfil muy bajo. No importa, no, si es que es otros. Los espirituales en la iglesia son otros, los maduros son otros. Siempre es el otro. ¿Y saben que otro se murió? ¿Saben ese cuento del otro? El otro que murió. Es muy bueno. Pero siempre en una iglesia había y se llamaba otro. ¿Quién tiene que dar escuela dominical? Otro. ¿Quién es el que viene a dar la ofrenda y los diezmos? Otro. ¿Quién es el que va a estar en la reunión? Otro. ¿Quién es el que va a hacer la limpieza de la iglesia? Otro. Y el día que se murió otro, fue una tragedia para la iglesia. Porque entonces el pastor se paró y dijo, bueno, ahora ¿quién va a diezmar? Otro, pero otro está muerto. ¿Quién va a dar clases de escuela dominical? Otro, pero otro se murió. Otro debe morir en su vida. Otro debe morir en su corazón. Otro debe morir en su vida, mi amor. Perdón, yo le prometo que lo vuelvo a hacer hasta más tarde. Otro debe morir en su vida. Otro debe morir. Otro. Porque uno de los factores más fuertes en los cuales se sustenta la excusa es en ese factor. Que otros vayan, que otros lo hagan, que otros digan, que otros. Y así somos a nivel social. Y ahora resulta que por nuestro señor presidente votaron yo no sé cuántos millones. Y ahora ya no encuentra casi a nadie. Ese fue otro. Una responsabilidad de orar por este hombre, nuestro presidente. Al final, ¿qué importa si usted votó o no votó? Es su presidente. Y es el mío. Y lo levantamos en oración. Hermanos, pero nosotros tenemos que quitar, porque siempre, vean en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, usted llega a las consejerías y ¿quién es el problema? El otro. El otro, sí. Nadie, nunca soy yo. Aunque hay gente muy honesta, yo he contado con gente tan honesta que llega y me decía, pastor, el problema de mi familia soy yo. Y yo, qué bueno. Esas son de las consejerías más rápidas. Porque yo le digo, ya usted salió, usted tiene la convicción que usted es el problema. Arréglese con Dios y se arreglará con todos. Pero cuando la persona dice, no, es que es aquella, es que usted no sabe lo que es vivir con ella, es que es aquel, y usted no sabe lo que es vivir con aquel, y es que vivir aquí. Otro. La segunda excusa, ¿por qué yo no debo dejar las excusas? Porque las excusas que debemos es hacer a un lado es quiénes somos y de dónde venimos. Usted y yo necesitamos entender que nosotros necesitamos ver los resultados en la vida cristiana, hermanos, por medio de tomar decisiones tan firmes como lo que yo fui, lo que yo hice, de dónde vengo y quién era, no cuenta, porque yo soy un nacido de nuevo, yo soy nacido del Espíritu Santo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Yo soy una nueva criatura, yo soy un milagro de Dios. Dios a mí me levantó y me levantará en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me levantará y levantará mi familia y levantará el ministerio y levantará dones y levantará lo que Él quiera levantar, porque Dios es un Dios que sabe levantar, si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios puede levantar mi familia, a mí, puede levantar mi empresa, puede levantar mi trabajo, puede levantar mis defensas. Hablando de defensa, no, mejor no, ya no me golpeo más. Ahí dice, puedes tener excusas o resultados, pero nunca ambos. No se lee, ¿verdad?
No, si sale de aquí, sí. Puedes tener excusas o resultados, pero nunca ambos. O usted, mientras excusa, los resultados no vendrán. Y si usted tiene resultados, usted no necesita las excusas. El resultado nacido del corazón de Dios en su palabra, el resultado que nace de aquella obediencia a la verdad de Dios. Ese resultado, cuando yo me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, hermanos, las cosas cambian. Las cosas son distintas. Uno tiene que empezar a hablar, hermanos, y yo creo, yo le tengo un poco de cuidado al tema con respecto a la parte del asunto positivo, ¿verdad? Pero necesitamos empezar a hablar de forma adecuada, concentrados en Dios y centrados en su palabra, pero hablar en positivo, hermano. Es decir, ahora no hay, pero habrá. No sé cómo, pero lo lograremos. Pero hermanos, a veces es un derrotismo. Usted llega y presenta un plan a cierto grupo. Es que no, es que aquí es muy difícil en este barrio. No, es que en esta familia. No. Y todo es, no, hermano. No, va a ser muy difícil eso. No, necesitamos empezar nosotros a hablar desde la perspectiva de Dios de una forma, hermanos, que nosotros no busquemos más excusas. Que busquemos los resultados nacidos de la palabra, nacidos de Dios. Sí, no hay, pero habrá. No sé cómo lo lograremos, pero lo lograremos. Si Dios levantó a Gedeón, me levantará a mí. Dios no hace excepción de personas. Gedeón fue levantado, hermano. Gedeón tuvo una tarea tragiquísima que hacer. Lo primero que le ponen, claro, primero dejó esperando al ángel del Señor, ¿verdad? Les espéreme aquí. Si ustedes de verdad, espéreme aquí. Vea qué confianza, ¿eh? Eso lo hizo porque él no pensaba que él era. Y a veces el cristiano vive pensando que Dios tiene que darle chance. No, nunca le ha pasado. No, Señor, espere que me pase esto para que vea. Una vez que me pase esto, yo sí voy a dar. Una vez que yo tenga, yo sí doy. Nunca vas a tener. Porque el que no da no tiene. Porque Él da para que usted pueda dar. De todo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida, de su tiempo, estoy hablando de sus talentos, de su conocimiento, de su habilidad, de características particulares de usted como individuo. Hermanos, no importa de dónde vienes, jamás te dejes dominar por las excusas que te acomodan, porque Dios, lo que a usted le acomoda, a Dios le incomoda. Un poquito adelante vemos eso. Ahora, cuando el Señor, vean lo que pasó, porque no solo con Gedeón, vean lo que pasó con este otro siervo del Señor. En Éxodo capítulo 4, verso 10 al 13, cuando el Señor envió a Moisés a liberar al pueblo, la respuesta que recibió fue una queja. Hermanos, cuando uno ve en Éxodo, dice que Moisés, ¿verdad? Dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Por qué te conquistaste a esa mujer? Hay gente que no sabe evangelizar, pero se conquista una, dos y a tres. Una habilidad. Hay gente, hermanos, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Una excusa ante el rey, ante el Señor de los señores. Cuando el Señor envía a Moisés a liberar a su pueblo, la respuesta que recibió fue una queja. Imagínense qué forma de conversar la conversación con el Rey del universo. ¿Cómo somos de atrevidos, hermanos? Entonces el Señor le dice a usted, hermano, vea, lo mueve, el Señor lo mueve a usted a que esté, a que dé, a que vaya, a que haga, y usted empieza a decir, no, Señor, seguro eso no es para mí. No, Señor, es que yo no puedo. ¿Usted sabe lo que es discutir con el Eterno?
discutir con el Rey de los Reyes, con el Señor de los Señores. Hermanos, cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 4 también en el verso 30, Porque Dios le dijo, y 31, y dice la escritura ahí, Moisés realizó las señales milagrosas. Así lo registra el texto, hermano. ¿Por qué no puso Dios, fue Dios el que hizo las señales milagrosas? No, el Espíritu Santo levanta una palabra y dice, y Moisés realizó las señales milagrosas. ¿Quién cree usted que va a realizar las señales? Moisés. Dice la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que Moisés realizó los milagros. Nosotros sabemos que el poder es de Dios, pero el poder de Dios dispensado es a través de esas vasijas de barro, es a través tuyo. Dios no va a hacer algo si no lo hace a través de tu vida. Por supuesto, el Espíritu Santo, por supuesto, la obra de Cristo, por supuesto, santidad, por supuesto, pero la disponibilidad del corazón de una vasija es tuyo. Dios va a operar, Dios va a abrir formas, Dios, por eso la Escritura nos habla de que Él va a levantar a su pueblo, Él nos va a levantar y por medio de nosotros es que va a ser el milagro que se requiere en el tiempo y en los momentos. Da dones a los hombres para que se manifieste su gloria. Pero si usted y yo seguimos tratando de decir que eso es mentira, vamos a tener un problema, hermano. Nosotros no debemos dejarnos dominar por las excusas que en el fondo buscan. Y lo que en el fondo buscan las excusas, hermanos, es que nos acomodemos, pero a Dios lo incomodan. Es más, les invito a ir a Éxodo capítulo 4 y verso 14. ¿Qué dice esa escritura? Para que vea cómo Dios sí se incomoda con el tema este. ¿Cuántos estamos ahí? En Éxodo. Alguien con fuerte y alta voz. ¿Por qué? Sí, por favor. Bien duro. Vean cómo Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Sé qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? Por las excusas. Y Moisés era el campeón de las excusas. Yo me voy a penales con Moisés. Pero el campeón de las excusas era Moisés. Y Dios se enoja con Moisés. Porque a Dios no le gusta, hermano. Porque a Dios le incomodan. Porque es retar la divinidad de Dios. Si el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Las ofensas, muchas ofensas de nosotros tienen que ver con Dios, porque nosotros a veces no respetamos ese principio divino, ese principio de vida. No lo respetamos. Si Dios nos dice, nosotros le decimos que no. Si Dios dice haga, usted dice no, es que es muy difícil. Si Dios nos proyecta y nos reproyecta en medio de los asuntos de la vida, al final Dios lo que hace, suena raro, Dios hace algo que no es, y nosotros decimos, Señor, es que sí es. Y Dios le dice a usted haga, y usted dice no, es muy difícil. Hermanos, tenemos que entrar nosotros en la dimensión de Dios con respecto a esto. Ok, no incomodemos a Dios. Vean lo que pasa en Jueces capítulo 6 y en el verso donde estamos ahí. En ese Jueces 34 y Jueces 7:25. En Jueces dice la escritura, entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Gedeón. Hermano, Dios ya se lo había dicho. Dios le había dicho, Gedeón, yo soy el que voy a estar contigo, yo te voy a levantar. Y la forma en que Dios levanta, hermanos, Dios podía haber tenido a mucha otra gente. Dios podía haber tenido a otro. Dios podría haber escogido a otro. Pero ¿qué le pasó a otro? Entonces, ¿a quién le toca? Me toca a mí.
Me toca a mí, no le toca a nadie, te toca a ti. El que tiene que estar a tiempo es usted, el que tiene que dar es usted, el que tiene que venir es usted, el que tiene que hacerlo es usted. Tenemos que entenderlo, hermanos, si no, no va a funcionar ni en el matrimonio, ni en la vida, ni en el trabajo. Sino, por eso es que nuestras instituciones a veces carecen de esto, porque el principio no está, y uno lo entiende, que en la parte laboral, en este principio a veces no está, porque los mandos están así, entonces a mí no me toca. A mí me pasó algo impresionante un día que yo fui a un banco, porque yo llegué donde estaba la muchacha a pedirle algo, y resulta que no le tocaba a ella. Y yo le decía, pero lo que yo ocupo era una información muy básica. Me dice, es que es la compañera. Y la compañera estaba pegadita al coso. Y yo nada más en mi razonamiento decía, ¿qué le cuesta decirle a la compañera que me va a decir? Porque, hermano, no era nada del otro siglo. No eran los archivos confidenciales X. Pero a otro le toca. Y yo no hago lo que a otro le toca, es que a mí me toca esto. Y uno entiende a veces las posiciones dentro de un organigrama y que es respetable y que uno sabe que así debemos funcionar muchas veces. Pero cuando hablamos en la parte espiritual, a usted le toca. El que tiene que estar es usted, el que tiene que venir es usted, el que tiene que dar es usted, el que tiene que hacer es usted. Y todo lo que usted le toca hacer es porque solo a usted le toca. Y pero los otros, ¿cuánta gente hay decepcionada? Igual aquí en medio de nosotros hoy. Porque piensan que solo ustedes hacen algo y los otros no. Es que los otros no lo van a hacer porque a los otros no les toca, me toca a mí. Y la gente quiere que todo el mundo, yo lo vivo como pastor. Sí, pastor, pero es que este es un asunto de todos. Y yo siempre digo, no es de todos, es suyo. Es que si la gente de la iglesia no se apunta y todos no se apuntan, entonces no funciona. Funciona cuando a usted le toca. Va a funcionar cuando usted se disponga. Va a funcionar cuando usted lo haga, porque no le toca a otro más que a usted. ¿Quién le toca hacer la cena en la casa? A mí. Bueno, cuando yo tome esa posición, la cosa va a ser distinta. ¿A quién le toca tener ordenada la casa? A mí. Cuando yo lo haga, entonces las cosas van a cambiar. Y van a variar. ¿Quién tiene que amar y dar la vida por la esposa? Yo. Y si ella no lo quiere dar por mí, pues que no lo dé. ¿Qué importa? Privilegio que se pierde. Si no quiere cocinar, privilegio que se pierde. Si no quiere limpiar, privilegio que se pierde. Si no quiere estar, privilegio que se pierde. Yo lo hago. Yo quiero correr a esa dimensión de Dios, en donde entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Gedeón. Porque Gedeón entendió algo, hermanos, y en el contexto de la historia aparece cuando en Jueces inclusive dice que Gedeón fue y peleó una batalla que Dios se la dio por ganada, y dice que le llevaron la cabeza de aquellos que eran sus enemigos. Hermanos, esto espiritualmente es muy simbólico, porque la cabeza del enemigo iba a ser puesta ahí a los pies de Gedeón, y Gedeón tuvo que entender cuán poderoso era Dios. Tan así, hermanos, que Dios trató con Gedeón, y cuando llegó y llevó un gran ejército y le dijo, no son muchos, Gedeón. Y llevó otro poco y le dijo el Señor, no son otro poco, son muchos, Gedeón, con menos. Y solamente ocuparon pegar un grito, por Jehová y por Gedeón. Y dice que los madianitas empezaron a correr y entre ellos mismos se mataron. Y Dios dio la victoria a Gedeón. Porque Gedeón, el Espíritu lo tomó y se apoderó de Gedeón el Espíritu de Dios. Y Gedeón fue levantado, como Moisés fue levantado, y nosotros seremos levantados en el poder del Espíritu si nosotros le creemos. Hermanos, hay cosas que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que entender, hermanos, muchas de las cosas que de verdad tienen que estar claras. Una excusa no levanta admiración, solo lástima. El plan original de Dios se activa si dejas las excusas y lo obedeces. Podemos leer esto juntos. Al contar 1, 2, 3. ¿Cómo estoy en mi inglés? 1, 2, 3.
Una excusa no levanta admiración, solo lástima. Ay, pobrecito el hermanito. ¿Por qué, madre, que no pudo venir? ¿Por qué? Porque estaba lloviendo. Ese es un espíritu que agarra a algunos, que es el espíritu del oso invernadero. Entonces cuando llueve no salen, están invernando todo el invierno. Y en el verano necesitan sol, entonces están en la playa. Entonces usted nunca los ve. Siempre hay una excusa. Pobrecito el hermano. ¿Por qué pobrecito? ¿Por qué pobrecito? ¿No tiene el espíritu? ¿Por qué pobrecito? ¿No tiene el poder de Dios? ¿Por qué la iglesia tiene que estar viviendo de una manera adecuada en el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se nos dejó para que nosotros lo viviéramos y que fuera facilitador a nosotros, guía, y que nosotros, ungidos por el poder de Dios, levantados en el poder del Espíritu, lleváramos el mensaje de salvación y el mensaje en el cual Jesucristo es el Señor, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y el mundo tendrá que profesar que Jesús es el Señor. Y no somos pobrecitos, nosotros somos poder de Dios en sus manos. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que necesitamos decir, Señor, levántame en mi familia, levántame en mis finanzas, levántame en mi trabajo, levántame, quítame estas excusas? Señor, yo quiero ser un buen trabajador, más allá, yo tengo que llegar temprano y salir después, pero igualmente tengo que llegar a la iglesia y salir después, y también tengo que dar, y también tengo que ofrecer, y también tengo que saber recibir, y también, hermanos, hay poder en Dios, hay poder, y la iglesia tiene que levantarse en ese poder, hermanos, que no es un poder para hacerme millonario, que no es un poder para hacer, no, es un poder que sobrepasa todo aún el entendimiento. Es el poder de Dios para que yo madure, porque solo los maduros entrarán en el reino, porque solo los que dan fruto al 100% entrarán en el reino, porque solo los que damos fruto, y la iglesia está posesionada y puesta para dar mucho fruto, hermanos, porque Él es el Dios que es nuestra raíz. Él es la raíz de David, Él es la raíz de la iglesia. Nosotros somos perfectos en el amado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esto? ¿De verdad? Hay un canto que se llama Yo Creo. Y yo creo que usted y yo lo podemos cantar. Y cuando lo cantemos, hermanos, yo necesito, y creo que usted también. ¿Está ahí, Ale? Sí. Yo creo que Dios me va a levantar. Yo creo, hermanos. Yo creo que sí. ¿Cuál es la dificultad en la que usted está viviendo? El viernes yo les dije, hermanos, oren para que el Señor me revista de amor. Soy todo un amor. Porque la paciencia no alcanza a veces. Porque hay otras situaciones en las que yo digo, Señor, necesito ser reafirmado en ti. Entonces hay gente tan especial y tan linda aquí que me dice, pastor, le está pasando algo, le pasa algo. Y yo, ¿verdad? Eso es todo lindo, uno se siente muy tierno y muy lindo y todo. Y yo le digo, sí, seguro, porque a mí me pasan todas las cosas que a ustedes les pasan. Por aquello, yo digo, ¿verdad? Pero que al final yo estoy sostenido por la mano de Dios. Yo estoy confiando en Dios por el ministerio. Yo no confío más que en Dios. Y yo quiero que ustedes confíen en Dios, porque la única forma en que nosotros vamos a salir adelante en las tareas que nos corresponden en estos últimos tiempos es Dios en mí, la esperanza de la gloria.